Hola, bienvenidos al curso de capacitación para el desempeño de las funciones de nivel básico en materia de prevención de riesgos laborales. A través de estos diferentes módulos vamos a ver el contenido formativo necesario para que los técnicos de nivel básico puedan ejercer su actividad. Hemos dividido el curso en 4 módulos. Módulo 1, donde veremos conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. El módulo 2, veremos los riesgos generales y su prevención. En el módulo 3 veremos los elementos básicos de la gestión de la prevención de riesgos laborales y en el módulo 4 veremos los riesgos específicos y su prevención en el sector de actividad de la empresa. En este caso, los riesgos y sus medidas preventivas en el sector de bomberos. En el módulo 1, que tiene como objetivo principal el establecer el marco conceptual y legislativo que rodea la prevención, vamos a ver a través de sus 2 unidades didácticas. Veremos conceptos básicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. Eso quiere decir, vamos a ver una serie de conceptos que debéis de dominar y vamos a poder identificar los tipos de riesgos laborales que existen y los posibles daños derivados de estos mismos, ¿vale? Bien, para conseguir estos objetivos vamos a ver el trabajo, el concepto de trabajo, el concepto de salud, el concepto de trabajo y salud, los riesgos laborales, el concepto de consecuencias de los riesgos, que serán principalmente el concepto de enfermedad profesional, el concepto de accidente de trabajo y otra serie de daños derivados de los mismos. Sin más, empezamos viendo lo que es el concepto de trabajo. El trabajo es una actividad social organizada que tiene como objetivo principal generar un bien o prestar un servicio. En nuestro caso, el consorcio presta un servicio a la comunidad. Bien. Concepto de salud, utilizamos la definición de la Organización Mundial de la Salud, que la define como el estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, un elemento bastante amplio de definición, ¿no? No es solamente que no me duela nada, sino aparte de eso, que mentalmente me encuentre bastante bien y socialmente me encuentre arropado por la organización. Ese equilibrio es el que trabaja, sobre el que trabaja la prevención de riesgos laborales. El concepto de trabajo y salud, bueno, pues desgraciadamente tenemos que trabajar para cubrir una serie de necesidades y en este proceso pueden generar una serie o pueden aparecer una serie de riesgos sobre nuestra salud que debemos de identificar. Os he puesto la pirámide de Maslow, donde establece los principios o las prioridades que cada individuo intenta cubrir a través del trabajo, y en función de cada uno de los elementos o de los estadios de esta pirámide, pues habrá gente que los cubra o que no los cubra. Entonces, cuando se genera esa disfunción, pues hay un riesgo sobre la salud del trabajador. Aquí vemos el concepto de calidad total. Podéis decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la calidad con la prevención? Pues bastante, ¿vale? Os pongo la rueda de Deming, donde la calidad viene a decir que antes de hacer una actividad hay que planificarla. Una vez que está planificada debemos de ejecutarla. Cuando estemos haciendo esa actividad debemos de controlar que lo que estamos haciendo es lo que teníamos previsto y si no es así deberemos de actuar para corregirlo, ¿vale? Identificaréis este proceso mucho con la calidad y con la prevención de riesgos laborales. Otros temas que debéis de conocer, como os he dicho anteriormente, es una serie de definiciones. El artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de definiciones. No debéis de saberlo a pie juntillas, pero sí por lo menos conocer dónde se encuentran para, si os surgiese la necesidad, poder ampliar la información. La Ley de Prevención define lo que es la prevención como un conjunto de actividades tendentes a reducir o controlar los riesgos laborales. Riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño en su salud a consecuencia del trabajo. Daños derivados del trabajo son las patologías, enfermedades o accidentes que sufre el trabajador dentro de la organización. Riesgo laboral grave o inminente es aquel que existe y que se puede producir de una forma inmediata y tiene unas consecuencias bastante negativas sobre la salud del trabajador. Condiciones de trabajo son todas aquellas que pueden afectar o que están ligadas al trabajo, es decir, equipos de trabajo, organización, turnos, todo eso son condiciones de trabajo. Equipos de trabajo son herramientas, maquinaria con las que vamos a trabajar en nuestro día a día, y equipos de protección individual son aquellos equipos que utilizamos para protegernos y que el daño laboral no se produzca, ¿vale? Bueno, otro concepto que debéis de conocer son los riesgos laborales. El artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los principios de la acción preventiva, ¿eh? Es decir, cuando el empresario recoge la evaluación de riesgos que hacen los técnicos de prevención, debe de intentar seguir estos principios. Lo primero que debe de hacer es evitar los riesgos, si es posible. Por ejemplo, estamos cansados de ver en los vehículos de bomberos que se sube a la parte superior para recoger una serie de herramientas. Tenemos el arcón, los mangotes, las escaleras, ¿vale?
Los franceses este riesgo lo han eliminado, el riesgo de caída a distinto nivel por estar en la cubierta del vehículo, lo han eliminado eliminando la escala de acceso al techo y teniendo los techos de los camiones limpios. O sea, no existe material encima del camión de bomberos en Francia, ¿vale? Pues eso sería una de las posibilidades. Si no podemos evitarlo, lo que debemos hacer es evaluarlo, ¿vale? Evaluar aquellos riesgos que no podamos evitar. Si el siguiente punto sería combatir los riesgos en su origen, es decir, por ejemplo, pues antes de que, o cuando el riesgo se produzca, intentar ir hacia él, ¿no? Retrayéndolo para que no genere ninguna lesión sobre el trabajador. Debemos de adaptar el trabajo a la persona y no viceversa. Debemos de tener en cuenta la innovación o la evolución de la técnica. Se entiende que aparecen nuevas maquinarias mucho más seguras que redundan en la seguridad del trabajador. Debemos de intentar sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo. Por ejemplo, suelo utilizar el mismo ejemplo, es si en el mercado existe un espumógeno que no es irritante para el trabajador, pues el consorcio debería de adquirir ese producto para que no genere ningún peligro de contacto con una sustancia cáustica o nociva, ¿vale? También el empresario debe de planificar la prevención como un conjunto integrado en toda la organización. No solamente la prevención es de los técnicos, sino desde el que compra el vehículo, desde el que da la formación, hasta del que se encarga de implementar. Debemos de intentar adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva frente a la individual. Un ejemplo muy gráfico: en una cubierta que deban de acceder trabajadores, es preferible poner una barandilla perimetral para protegerles del riesgo de caída a distinto nivel y no dotar a cada uno de ellos de un arnés con sus diferentes sistemas de seguridad. Y como último recurso, se deben de dar las debidas instrucciones. Bueno, existe una serie de consecuencias sobre los riesgos, y cuando el riesgo se materializa, ¿qué sucede? Pues o que viene un accidente de trabajo, un accidente laboral, donde tenéis la definición en la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 115, o se puede generar una enfermedad profesional, en el artículo 116 de la Ley General. La diferencia entre accidente y enfermedad es muy sencilla. El accidente es un suceso que se produce de una forma súbita, rápida, de una forma inesperada, incontrolada, y la enfermedad profesional es un proceso de merma de la salud del trabajador de una forma más lenta, más paulatina. La peculiaridad de la enfermedad profesional es que debe de estar recogida dentro de un cuadro de enfermedades profesionales. Pues nada, vamos a continuar. Existen otra serie de daños para la salud, como puede ser la carga de trabajo, la carga mental, el estrés, son otra serie de daños que pueden desencadenar, y otros daños que también tenemos dentro de la organización son los daños de imagen que se produce. Por ejemplo, pongo un ejemplo: si un trabajador sufre un accidente laboral en una empresa, habrá que buscar un trabajador que lo sustituya, se separará o no la producción y eso genera unos costes, ¿vale? Esto es la unidad didáctica de 1 y nos vemos en el siguiente vídeo.